Hola académicos, el día de hoy en el curso de estadística estaremos viendo el tema medidas de tendencia central de datos agrupados. En este tema vamos a estar viendo sobre todo tres definiciones, lo que es media aritmética, qué cosa es la mediana y cómo calcular la moda. Empecemos. Te presento acá un caso fortuito, un caso ficticio, digamos, sobre un concurso canino, sí, un caso canino. Te presento acá a mis amiguitos de cuatro patas y a ver, acá falta alguien. Ahí está, mi Doki. Muy bien, ¿qué nos dice por acá el ejercicio? Vamos partiendo de esta situación para ir analizando las definiciones. Acá nos presentan que en una feria fongal de Cajamarca se celebra el concurso canino 2024 y los veterinarios nos presentan la siguiente ficha con los pesos en kilogramos de los perritos participantes. Mire usted, tenemos acá entonces el peso de cada uno de los perritos, ¿sí? Tenemos desde 5 kilogramos hasta un máximo, hay de 4 también, hasta un máximo de cuánto, de 24 kilogramos. ¿Cuántos numeritos hay acá? Hay 20, correspondiente a los 20 participantes. ¿Qué tenemos que hacer con estos grupos de datos? Primero los vamos a clasificar de menor a mayor. Acá te presento esta lista ya hecha, en donde el primer concursante tiene un pesito de 4 kilogramos, el segundo 5 kilogramos, etc. El concursante 20avo tiene ¿qué cosa? Un pesito de 24 kilogramos. Bien. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Con estos datos los vamos a agrupar. Sí, sí, te presento por acá esta tablita, la cual recibe el nombre de tabla de frecuencias. Esta tabla es importante ya que con los datos que aquí coloquemos vamos a poder calcular, repito, la media aritmética, la mediana y la moda. En esta tablita vamos a presentarte que cada una de las columnas tiene un nombre. Mira, la primera columna se va a llamar intervalos de clase. Acá van a ir unos pequeños intervalos que son parte de el grupo total. Bien, intervalos de clase. Luego te vamos a presentar lo que se denomina X sub i llamado marca de clase. La marca de clase viene a ser aquel número central de cada intervalo, el número central. Ya vamos a indicar cómo calcularlo. En la siguiente columna vamos a colocar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta representa el número, en este caso, de perritos que corresponden a cada intervalo de clase, según el peso que le corresponda. Es decir, cuántos participantes, sus pesos se encuentran pertenecientes al intervalo de clase. Luego en la siguiente columna vamos a presentar la frecuencia absoluta acumulada. Ya vamos a indicar cómo se resuelve esto, cómo se van colocando. Luego aparece la frecuencia relativa, siguiente columna, frecuencia relativa acumulada, siguiente columna, interesante este dato, el producto de la marca de clase por la frecuencia. Esto sobre todo va a ser muy importante a la hora que tengamos que calcular la media aritmética. Aquí en la parte, en la columna izquierda, vamos a colocar entonces los intervalos de clase. Pero para colocar los intervalos de clase, primero debemos saber de todas mis cantidades, de todos mis datos, debemos saber cuál es nuestro alcance. ¿Y qué cosa es el alcance? El alcance viene a ser un intervalo que considera a todos los valores que nos están dando, desde el menor, en este caso 4, hasta el mayor 24. Repito, es un intervalo. Aquí está el intervalo. Pero este intervalo tiene una medida, tiene un ancho, tiene una amplitud. Esa amplitud nosotros le vamos a llamar el rango. El rango del alcance se determina restando el límite superior, 24, menos el límite inferior, en este caso 4. 24 menos 4, nuestro rango sería 20. Ese es el rango de toda mi muestra obtenida, de los 20 candidatos que están concursando, los pesos de los perritos. Bien, pero resulta que este alcance, nosotros este rango lo vamos a tener que dividir pues en intervalos. Ahora la pregunta, ¿y cuántos intervalos vamos a usar? Bueno, para eso vamos a emplear una fórmula muy conocida acá, que es justamente para saber
¿Cuántos intervalos se van a usar? Y esta es la fórmula de Stargett. Esta formulita nos dice por acá lo siguiente. Mire, la fórmula de Stargett nos dice que para calcular el número de intervalos que se determina con la letra K, esto es igual a 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo de la cantidad de muestras obtenidas. Acá tenemos 20 muestras. Entonces, si aplicamos la fórmula de Stargett, vamos a decir por acá de que K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de 20. Recuerde, tenemos 20 pesos de cada uno de nuestros perritos concursantes. Resolviendo esta expresión logarítmica, todo eso nos sale 5,29. Pero claro, el número de intervalos no puede ser un número decimal, tiene que ser un número entero. Lo redondeamos esto a un valor de 5, ¿sí? Entonces, 5 van a ser los intervalos en que voy a dividir todo mi rango, 20. Pero este 5 muchas veces se puede asumir como un valor 6 o un valor 4. ¿Por qué? El objetivo es que el 20 sea múltiplo del valor de K, para que mi número de intervalos me salga un número entero, ¿sí? Entonces, vamos a calcular aquí también el ancho de clase. ¿Qué cosa es el ancho de clase? El ancho de clase significa de qué tamaño es cada uno de los intervalos que nosotros vamos a considerar. Y eso se calcula dividiendo el rango entre K. Nuestro rango es 20, ya lo hemos hallado, y K, por la fórmula de Stargett, es 5. Quiere decir que cada uno de mis intervalos va a tener un ancho de 4 unidades. Por decir, mi primer valor, mi valor más pequeño es 4. Como tiene 4 unidades, sería 4 más 4, 8. Quiere decir, mi primer intervalo va a ir desde el valor 4 hasta el 8. Ahí lo tenemos, ¿sí? Pero acá hay un detalle. El 4 es un valor que es parte del intervalo, pero el 8, si usted observa, se está considerando un punto abierto. Quiere decir que en este intervalo colocaremos aquellos pesos que van desde 4 hasta los pesos menores que 8. Entiéndase, si son números enteros, de 4 a 7 nada más sería. El 8 no se toma en cuenta porque es un punto abierto. El siguiente iría desde el 8, aumentamos 4 más hasta el 12, y así vamos completando los intervalos hasta llegar al último intervalo que va desde el valor 20 hasta el valor 24 inclusive. En el último intervalo, el segundo término o límite superior ya no es abierto, ahora es cerrado. Bien, de ese modo hemos colocado por acá nuestros intervalos, 5 intervalos. Vamos a comenzar a llenar entonces ahora las columnas. X sub i, recuerde que X sub i se llama la marca de clase. No es más que el valor central de cada intervalo. ¿Cómo hallarlo? Fácil, mire, suma usted límite inferior más límite superior y lo divide entre 2. Para el primer intervalo, 4 más 8, 12, entre 2, 6. ¿Sí? Ahí lo tenemos, vamos apuntándolo. Pero como mi ancho de clase es 4, entonces la marca de clase va a ir aumentando de 4 en 4, para ya no estar dilatando mucho esto. 6 más 4, 10, más 4, 14, más 4, 18, más 4, 22. Y todos estos valores son los puntos centrales de cada uno de los intervalos. Reitero, esta marca de clase también se pudo haber calculado como la semidiferencia del límite superior e inferior de cada intervalo de clase. Frecuencia. A ver, en la frecuencia vamos a colocar todos los pesos que se encuentran perteneciendo a ese intervalo. Desde 4 hasta los valores menores de 8. Mira el cuadrito. El 8 no se cuenta, menores que 8, hasta el 7. Serían 1, 2, 3, 4. Un perrito que pesa 4, dos perritos que pesan 5 kilogramos y un perrito que pesa 7. Son 4. Entonces aquí va la cantidad de perritos cuyos pesos pertenecen a este intervalo. Ahí tenemos entonces los 4 participantes. Y de esa manera vamos colocando la cantidad de pesos que pertenecen al intervalo de clase. Aquí vamos a colocar ya de manera resumida lo que está en el cuadro. Al segundo intervalo pertenecen 5 perritos, al tercer intervalo 7, al cuarto intervalo 2 y al último intervalo hay 2 pesos que corresponden a ese. Si sumamos todas estas cantidades, eso nos va a dar 20.
porque tenemos 20 participantes. Este número es importantísimo. Número total de muestra. A continuación, vamos a comenzar a llenar la columna que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo es esto? Así, mire, en el primer cuadro vamos a tener a la izquierda hay 4 participantes como frecuencia absoluta, lo arrastramos aquí, ahí está el 4. Pero en el segundo cuadrito tenemos que incluir todas las frecuencias absolutas anteriores, quiere decir 4 y 5, sumamos 4 más 5, acá ya tenemos ¿cuánto? 9, ¿sí? Que también lo pudo hallar así, ¿no? De manera cruzadita, sumando, mire, 4 más 5, 9. En la siguiente puede decir usted 4 más 5, 9, 9 más 7, 16, o simplemente suma así, mire, cruzado, 9 y 7, 16. Ahí está. Aplicamos la misma técnica, 16 y 2, 18, 18 y 2, 20. Y siempre el último cuadrito de la frecuencia absoluta acumulada coincide con el número total de elementos de nuestra muestra, 20, 20. Siguiente columna, corresponde H minúscula I. Esto recibe el nombre de la frecuencia relativa. Pero, ¿cómo se calcula frecuencia relativa? Primero les muestro eso. La frecuencia relativa, acá está, viene a ser el cociente entre la frecuencia absoluta con el número de términos o elementos, en este caso es 20. Entonces, vamos a usar esta formulita para hallar cada una de mis frecuencias relativas. En la primera, ¿cómo sería? Sería el 4, ¿no? Frecuencia absoluta 4, número total de elementos 20. 4 sobre 20. Por acá lo mostramos y eso nos estaría saliendo 0,20. Ese valor va aquí, ¿sí? 0,20. Y lo mismo vamos a hacer con todas las demás. En la siguiente sería, ¿qué cosa? 5 elementos entre 20. Y eso saldría 0,25. En la siguiente sería 7 elementos entre 20. Y eso nos va a salir 0,35. En la siguiente sería acá 2 sobre 20. Eso nos sale 0,10. En la siguiente también 0,10. A todo esto, ¿cómo se llama? Frecuencia relativa. Ahora, H mayúscula I, esto recibe el nombre de la frecuencia relativa acumulada. A ver, en el primer cuadrito, correspondiente al primer intervalo de clase, simplemente se arrastra su H minúscula, 0,20. Pero a partir de la segunda, sumamos todas las anteriores, 0,20 más 0,25, eso nos saldría 0,45. Que también se pudo calcular así, cruzadito, mire, 0,20 más 0,25, 0,45. Apliquemos eso acá para la siguiente, el tercer cuadrito. 0,45 más 0,35, eso nos sale 0,80. 0,80 más 0,10, eso nos sale 0,90. 0,90 más 0,10, 1. Y siempre en el cuadrito de las frecuencias relativas acumuladas, el último cuadro siempre tiene que ser 1. Propiedad, siempre 1. Luego, en la última columna, vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Aquí, por ejemplo, vamos a decir 6 por 4 y tenemos 24. Siguiente, 10 por 5, 50. Y bueno, de manera análoga vamos efectuando esos productos y llenamos toda esa columna. De esa manera ya tenemos nuestra tabla de frecuencia lista para ser usada, ya que con toda esta información vamos a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a hacer esos cálculos en la siguiente filmina. Pasemos a la siguiente. A ver, estamos con nuestro caso canino, ahí están nuestros pulgositos, nuestros perritos y Doki. ¿Dónde está Doki? Ahí está. Ya está. Entonces te presento ahora el cuadro que hace un momento hemos formado, ¿sí? Esto es nuestra tabla de frecuencias. Bien, vamos a comenzar a calcular primero la media aritmética, ¿sí? ¿Cómo se calcula la media aritmética? Mira, acá te la estamos mostrando. Es la sumatoria de los productos de la marca de clase por la frecuencia. Pero eso ya lo tenemos acá. Y todo se divide entre el número de elementos de la muestra.
Bueno, como ya tenemos todos esos valores, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 20, ¿sí? Bien, la media aritmética entonces sería, mira, acá está 24, más 50, más 98, más 36, más 44, dividido entre el número de elementos que son 20. Bueno, eso nos está dando 252 sobre 20, cuyo resultado es igual a 12,6. Fácil, ¿verdad? De una manera bien simple se calcula la media aritmética. Hay que saber la fórmula y hay que tener nuestra tabla de frecuencias. De ahí sale todo. Vamos ahora con el cálculo de la mediana. A ver, acá está la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Esta es la fórmula. Primero va el límite inferior. Pero, ¿qué es el límite inferior? Lo que pasa es que primero deberíamos haber calculado con cuál de los intervalos de clase vamos a trabajar. En otras palabras, ¿cuál de estos intervalos ha de contener a nuestra mediana? Para saber y determinar con qué intervalo trabajar, procedemos simple y sencillamente a dividir el número total de elementos, 20, sobre 2. Nada más, eso es todo. Para nuestro caso nos sale 10. Pero, ¿qué vamos a hacer con ese numerito 10? Ese numerito 10 va a tener que estar contenido dentro de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, ¿quién contiene el 10? Vamos a ver. El primer dato, la primera frecuencia absoluta acumulada es 4. 4 no contiene a 10. El siguiente, 9. 9 también quedó corto, no contiene a 10. El 16, él sí contiene al 10, porque es un valor mayor a la mitad del número de elementos. Por lo tanto, este 16 le corresponde a qué intervalo de clase. Al intervalo de clase que va desde 12 hasta los valores menores que 16. Por tanto, este intervalo de clase se constituye en el intervalo o clase mediana, ¿sí? Él va a ser el intervalo o clase mediana. Y en este intervalo, el 12 viene a ser el límite inferior. Y el 16 vendría a ser el límite superior. Pero acá lo que nos interesa es el límite inferior, 12. Ya está, límite inferior igual 12. N, número de elementos, 20. ¿Qué cosa es F mayúscula? Ya hemos visto que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. ¿Pero qué significa I menos 1? Significa que del valor que le corresponde a la clase mediana, usted tiene que asumir el valor anterior. O sea, no el 16, sino ¿quién? El 9. Menos 1 significa frecuencia absoluta acumulada anterior al de la clase mediana. Anterior al 16, ¿quién va? 9. En el denominador F minúscula viene a ser la frecuencia absoluta de la clase mediana. Nuestra clase mediana, su frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 7. A viene a ser el ancho de la clase mediana. El ancho se calcula restando nada más el límite superior menos el límite inferior. 16 menos 12, 4. Ese es el ancho de clase. Y listo. Entonces reemplacemos datos. Ahí lo tenemos. Mire, límite inferior 12, N 20 entre 2, F U I menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana, 7 es la frecuencia absoluta y 4 el ancho de clase. Bueno, ese valor nos está saliendo 12,57, que corresponde pues a la mediana de este conjunto de datos agrupados. Bien, pasamos ahora al cálculo de la moda, ¿sí? ¿Cómo se calcula la moda? A ver, acá está la fórmula. Primero, vamos a usar ¿qué cosa? El límite inferior. Pero, ahora nuevamente, ¿pero el límite inferior de quién? Ya. En este caso, el intervalo que vamos a tomar en cuenta es aquel intervalo que contiene a la mayor frecuencia absoluta. 4, 5, 7, 2, 2. La mayor es obviamente 7. Coincide con el intervalo de clase de la mediana, pero no siempre tiene que coincidir. Como 7 es el número mayor dentro de las frecuencias absolutas, a este intervalo le vamos a llamar la clase modal.
Modal significa que se repiten más los elementos. Bien, nuestro límite inferior vendría a ser entonces 12. Ahora, esto se suma con este cociente. F sub i es la frecuencia absoluta de mi clase modal, que viene a ser 7. F sub i menos 1 es la anterior a 7. La anterior a 7, ¿quién viene a ser? 5. Entonces acá tendríamos 7 menos 5. En el denominador se repite, mire, 7 menos 5. Pero ahora vamos a colocar 7 menos la frecuencia de la clase modal que le sigue, ¿sí? Nuestra clase modal, su frecuencia es 7, pero la que le sigue vendría a ser 2. Entonces acá tendría que ir 7 menos 2. Entonces, colocando la información que estamos ya mencionando, ahí está. Límite inferior 12, ¿sí? De nuestra clase modal. ¿Por qué es la clase modal? Porque es la que tiene la mayor frecuencia, 7. Más en el cociente 7 menos 5, frecuencia absoluta de la clase modal menos la anterior, 7 menos 5. Denominador, 7 menos 5 se repite, más y ahora se resta la frecuencia de mi clase modal menos la siguiente, 2. 7 menos 2, ahí está. Y todo multiplicado por el ancho de clase. De 12 a 16 hay 4 elementos. Resolvemos esta expresión y nos sale 13,14 la moda de este conjunto de datos. De ese modo hemos resuelto mediana, media aritmética y moda para este caso ficticio, ¿no? Ahora, vamos a aplicar todas estas definiciones a un caso práctico. Este caso práctico vino en el último examen de la CEPUN, el Centro Preuniversitario de la UNC, el pasado 7 de abril, como culminación ya pues de su ciclo académico. Te presentamos entonces el siguiente ejercicio. Ahí está, observar. Nos están diciendo acá que nos presentan la siguiente tabla de frecuencias relativas acumuladas. Mire, H mayúscula. Frecuencias relativas acumuladas. Me están dando también los intervalos de clase. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de clase. Y me piden calcular el valor de la media aritmética y de la mediana. Bueno, acá nos faltó agregar y dar como respuesta la suma de ambos valores, ¿ya? Vamos a calcular la media aritmética, luego la mediana, y vamos a sumar los valores y la respuesta tendrá que ser ubicada en estas alternativas. Bien, entonces coloquemos por acá nuestra tablita que ya la conocemos, llamado tabla de frecuencias. Ya sabemos cuáles son la información que va en la parte superior, ¿no? Va los intervalos de clase, van también, ¿qué cosa? Las marcas de clase, va la frecuencia absoluta, luego la frecuencia absoluta acumulada, luego va la frecuencia relativa, siguiente columna, las frecuencias relativas acumuladas, y luego naturalmente en la última columna el producto de las marcas de clase por la frecuencia. Los intervalos de clase ya los conocemos, acá están, son 5. Muy bien, coloquemos acá entonces los 5 intervalos de clase. Está la primera del 2 al 4, la segunda del 4 al 6, la tercera del 6 al 8, la siguiente del 8 al 10 y la última del 10 al 12. Fácilmente podemos detectar que el ancho de cada intervalo de clase es 2, ¿no? Es 2 unidades. Vamos a colocar luego nuestras marcas de clase, que viene a ser el valor central, que como se halla. Recuerde, se suma límite inferior más límite superior y se divide entre 2. 2 más 4, 6, entre 2, 3. Entonces empezamos colocando por acá mi valor 3. Pero vamos a colocar de una vez los datos que el problema me da para mi frecuencia relativa acumulada, ¿no? Acá tenemos qué cosa acá, luego tenemos 3K, 7K, 10K, 12K. Sí, tiene a veces esos valores, que es información. Ahora sí, comenzamos con la marca de clase, ¿verdad? Pero, a ver, no, marca de clase no. Vamos a comenzar a colocar acá nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cómo se escribe? H minúscula. Ahora, si mi frecuencia relativa acumulada es K, en la primera, el primer cuadrito, su frecuencia relativa también es la misma, es K.
Vamos a comenzar a llenar esta columna de las frecuencias relativas. Recuerde que en este cuadrito tiene que ir un valor que sumado con K me debe dar ¿cuánto? 3K. K, al valor de K le debo sumar ¿cuánto para que me dé 3K? Es obvio que debe ser ¿cuánto? 2K, ¿verdad? Seguimos por acá. K más 2K, 3K. ¿Qué valor me correspondería colocar acá para obtener 7K? Bueno, si ya tengo 3, me faltaría 4. La otra también sería así, mire, restarme. 7 menos 3, 4. ¿No? Acá ve. 3 menos 1, 2. ¿Sí? A ver, directo. 7 menos 3, 4. Ahí está. Siguiente, 10 menos 7, 3. Y por último, 12 menos 10, 2. Muy bien. Ya hemos hecho la deducción del cuadrito de las frecuencias relativas. A continuación, vamos a colocar por acá esta formulita que ya se había indicado cómo calcular las frecuencias relativas. H minúscula es igual a la frecuencia absoluta entre el número de elementos. Mostramos esta fórmula, ¿por qué? Porque a partir de esta expresión, nosotros vamos a poder calcular las frecuencias absolutas. Mire, n está dividiendo, pasa al primer miembro a multiplicar. Y esta es la fórmula que vamos a usar para ir colocando los datos acá en la columna de las frecuencias absolutas. Me dice la fórmula que la frecuencia absoluta es igual a la frecuencia relativa por el número de elementos. Claro, dirá, profe, pero no sabemos el número de elementos. Vamos llamándole n nomás de forma general. Empecemos. H sub i. El primer valor, ¿cuánto es k? Multiplicado por el número de elementos n. Eso nos daría entonces aquí k por n. Kn. Ahí está. El siguiente valor, 2k por n, nos va a salir 2kn. Para el siguiente nos va a salir 4kn. El siguiente valor para la frecuencia relativa es 3K, su frecuencia absoluta sería 3kn y el último 2kn. Podemos sumar todos estos valores, ¿no? Para hallar cuántos elementos tenemos en total y eso nos estaría saliendo un total de elementos de 12 veces kn. Claro, 1 y 2, 3, 3 y 4, 7, 7 y 3 son 10, 10 y 2 son 12 veces kn. Bien, luego vamos a colocar por acá lo que corresponde a nuestra marca de clase, x sub i. Recuerde, la marca de clase es el valor central de cada intervalo de clase. 3 es el valor central de 2 y 4. ¿Que cómo se calcula? Se suman el límite inferior más el superior y se divide entre 2. 2 más 4, 6, entre 2, 3. Y luego de ahí, ya no es necesario hacer eso, porque si el ancho de cada clase es de 2 unidades, entonces la marca de clase irá aumentando de 2 en 2. A ver, 3 más 2, 5. 5 y 2 son 7, y 2 son 9, y 2, 11. Bien. Seguimos por acá llenando nuestro cuadrito. Ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada. El primer cuadrito ya sabemos es Kn. Luego sumamos Kn más 2Kn. Eso nos sale 3Kn. Seguimos con la suma. Por acá 3Kn más 4Kn. Obtenemos 7Kn. Siguiente, 7Kn y 3Kn, 10Kn. Siguiente, 10 y 2, 12 veces Kn. Ahora, hallemos la columna de los productos x por f. A ver, x acá vale 3, acá f vale Kn. 3 por Kn, eso nos va a salir 3Kn. Siguiente, 5 por 2Kn, 10Kn. Siguiente, 7 por 4Kn, 28Kn. En la siguiente sería 27 y en la última 22. Ya está. Prácticamente ya está listo todo para simplemente hacer el cálculo de la media aritmética y la mediana. Empecemos. De la media aritmética, ¿qué hemos dicho? Recuerden que es la sumatoria de los productos de la clase media. ¿Por quién? Por la frecuencia. Eso lo tenemos acá, mire, 3Kn más 10Kn más 28 más 27 más 22Kn. Y todo eso dividido, número total de elementos, acá lo tenemos 12Kn. ¿Sí? Todo eso nos está saliendo 90Kn entre 12Kn. El Kn se va a eliminar y 90 entre 12 nos sale 7,5. De este modo se calculó la media aritmética. Bien.
Ahora procedamos a calcular la mediana. Ya tenemos conciencia de cómo se usa la fórmula. ¿Cómo calcular nuestra clase mediana? Recuerde, todo sale de n. Acá n, ¿cuánto vale? 12kn. Si vale 12kn, la mitad, ¿cuánto es la mitad? 6kn. ¿Cuál es el primer dato de las frecuencias absolutas acumuladas que contiene a la mitad de 12, 6kn? Acá es 1, acá es 3, acá es 7, este sería. 6 está contenido en 7. Entonces, el intervalo de 6 a 8, él viene a ser mi clase mediana. Bien. Entonces, luego por acá reemplazamos nuestros datos. Límite inferior, como mi clase mediana va de dónde, de 6 hasta los valores menores que 8, mi límite inferior es 6. Número n, total de elementos 12kn sobre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Si mi clase mediana es 7kn, la anterior sería pues 3kn. Ahí está, 3kn. ¿Dividido entre quién? Frecuencia absoluta de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana es 4kn. ¿Y todo multiplicado por quién? Por el ancho de cada intervalo de clase. De 2 a 4 hay 2, de 4 a 6 hay 2, por 2. Efectuando estas operaciones, mi mediana me sale 7,5, igual que la media aritmética, ¿verdad? Bien, sumamos ambos valores porque eso es lo que nos piden y el resultado vendría a ser 15, con lo cual la clave para este ejercicio sería la alternativa, la B. De este modo hemos visto esta aplicación porque ya hemos visto anteriormente el caso, ¿no?, de los perritos que concursaron. Y de este modo hemos brindado una idea sobre cómo calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Bien, mis queridos académicos, eso es todo por esta clase. Hasta una próxima entrega.